Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a la cuarta parte acerca de nuestra enseñanza, acerca de la venida del bautismo del Rey Jacodes o la venida del Rey Jacodes. Y en la noche anterior estuvimos viendo que el rey Eslomo, mal traducido por Salomón, él le construyó casa a Yahweh, ¿dónde? En Jerusalén. Y léaselo usted ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, del verso 5 al 10 y el versículo 38 para que por favor se lo lea. Ya que la ciudad, mire, la ciudad tenía que llevar el nombre de Yahweh en ella, pero los líderes religiosos apóstatas de la tribu de Judá, ellos se quitaron el nombre de Yahweh, ¿a qué? Le quitaron el nombre de Yahweh a la ciudad y se quitaron el nombre de Yahweh ellos mismos, porque ellos se llamaban la tribu de Yehudá y se la quitaron y se la cambiaron por Yehudá, para poder injertar su ¿qué? Su Yeshua. Y por eso a Jerusalén la cambiaron por Jerusalén, para no invocar a Yahshua ni a Yahweh. Entonces, mire, veamos por qué razón el rey Jacob jamás hubiese podido venir sobre qué, sobre ningún aposento alto, según lo dice la misma escritura. Porque la escritura ya misma se responde, mire, primeramente porque Yahweh prometió visitar a su pueblo, ¿dónde? En su casa, que queda ¿dónde? En Jerusalén. Lo segundo, él jamás prometió que él vendría sobre ningún aposento alto. Mire, eso no está escrito. Y la razón la encuentra usted mismo en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 26, que dice Yahweh que no subirás por gradas ¿a qué? A mi altar, o sea, a mi presencia, para que tu desnudez no se descubra junto a quién, junto a él. Mire, Yahweh dio una orden de no construirle gradas ¿a qué? A su casa, para ir a su presencia. ¿Qué simbolizan las gradas? Mire, las gradas significan escalones, esfuerzo humano, obras humanas, ritos, cambio y transformación a la manera que humana caída. Como lo vimos en el libro de Ezequiel, que como Yahweh ya no quería venir a ellos por idólatra, entonces ellos establecieron una doctrina que a través de esa doctrina ellos iban a ir a Yahweh por su propio ¿qué? Esfuerzo humano. Eso simbolizan las gradas. Mire, ya que el altar era un símbolo de quién, de Yahshua, y que es a través de Yahshua que se puede ir a quién, a Yahweh, y jamás es a través ni de gradas, ni de esfuerzo humano, ni mucho menos, ni de obras, ni mucho menos de ritos religiosos. Esto se le tira a ustedes, a las personas, la mentira de que el rey Jacodes vino sobre un aposento alto, porque como usted lo ha venido leyendo y oyendo, para entrar en ese lugar se tiene que hacer a través de ¿qué? Subiendo escalones o por medio de gradas. Y esto fue el primer pecado que cometió el señor Eslomo allá en Primera de Reyes capítulo 6, verso 8. Que el rey Salomón no había comenzado a reinar y ya había violado dos mandamientos de Yahweh. El primero, le metió gradas a la casa de Yahweh violando Éxodo 20:26. Lo segundo, el Señor va y se casa con la hija de Faraón violando la ley del matrimonio hebreo establecido por el mismo Yahweh. Y en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1 al 2, ahí habla de que el rey Jacob desciende sobre la casa de Yahweh. Mire, no sobre ningún aposento alto. Y en Segunda de Crónicas, ahí mismo en el verso 14, mire, dice que si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, mire, y jamás prohibido, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su ¿qué? Su tierra, su corazón, su vida. Y en el verso 15 y en el verso 16, aquí Yahweh revela dónde sería el lugar donde él visitaría a su pueblo, que sería en su casa, en la nación de ¿qué? En la nación de Israel. Mire, ahora mire este dato para las personas que estudian las escrituras. Mire, la casa que le construyó el rey Eslomo a Yahweh, esta casa fue destruida el día 9 de Abib, o sea, el día 9 de junio. Y fue un 9 de junio, un 9 de Abib, que se destruyó la segunda casa de Yahweh. Como también fue un día 9 de Abib, que se enviaron los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y también fue en el año 586, un día 9 de Abib,
que Nabucodonosor destruyó la casa de Yahweh. Y fue un 9 de Aviv en el año 70 que el emperador Tito les destruyó su ¿qué? Su tercer templo. Mire, la primera casa la construye Lomo y es destruida. La segunda casa Nehemías la reconstruye y Nabucodonosor viene y la destruye. Luego Herodes les construye un templo y viene el emperador Tito y se lo ¿qué? Y se lo destruye. Mire las causas por qué razón todos esos lugares tenían que ser destruidos. Tenían que ser destruidos. Mire, la primera casa de Yahweh fue destruida por 3 pecados que cometió el señor Eslomo. Primero, ya lo vimos, las gradas. Segundo, casarse con la hija de Faraón. Y tercero, por la idolatría a la que lo indujeron sus mujeres paganas idólatras a poner ídolos y a poner los vasos de oro de Yahweh a que adoraran sus ¿qué? Sus dioses, sus demonios, a los cuales lo indujeron sus mujeres ¿qué? Paganas. Eso sucedió en la primera casa de Yahweh. La segunda casa fue destruida ¿por qué? Por idólatra, por adúltera. Por adulterar ellos el verdadero nombre de Yahweh al cambiarlo por nombres de dioses griegos. Y el tercer templo, porque eso no era casa sino templo, fue destruido ese lugar por difamar el odio contra Yahshua y por practicar los 3 pecados, los 3 primeros pecados anteriores. Y el cuarto templo, que es el que les va a construir la bestia, él se los va a construir y él mismo se los va a destruir a través de sus propios ¿qué? A través de sus propios reyes apóstatas, según Apocalipsis 17:16. Mire, ya que la casa de Yahweh descenderá del Chamayín, del cielo, según el libro de Revelaciones capítulo 21, verso 9 al 27. Mire, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y se establecerá en la nación de Israel literalmente. Y ahí en Revelaciones 21, versos 12 al 14, mire, ahí le habla de algo muy hermoso que dice que ella tiene 12 puertas, 12 tribus, 12 ángeles, 12 perlas. ¿Qué les quiero decir? Mire, no existe ni tribu número 13 ni puerta número 13, absolutamente para nadie, ya que el número 13 significa rebelión. Así de sencillo es, mire, por esa razón, tanto judíos como gentiles tenemos que aceptar a Yahshua como nuestro Adón y Salvador, anhelar el bautismo del Rey Jacob para poder nosotros ser injertados, ¿dónde? En el cuerpo de Yahshua, según el libro de Revelaciones 22:17. Y en Revelaciones capítulo 21, verso 21 al 24, aclara dónde sería el lugar donde vendría el Rey Jacob, que sería en la casa de ¿quién? De Yahweh. Mire, nosotros estamos viendo sobre quiénes tendría que venir el Rey Jacob, sobre los discípulos de Yahshua. Y actualmente el Rey Jacob va a venir sobre la congregación, sobre las personas que acepten a Yahshua como su Adón y Salvador, sean judíos y sean gentiles, para formar con ellos el nuevo cuerpo de ¿quién? De Yahshua, según Revelaciones 22:17. Y como vimos en la noche anterior de que en Hechos 1:13, que el lugar del aposento alto era un lugar donde se hospedaban todos los discípulos de Yahshua. Ya que en Hechos capítulo 1, verso 14, ahí ya está hablando de otra ¿qué? De otra oración, de otro tema, que dice en ese verso 14 que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres y con Miriam la madre de Yahshua y con sus ¿qué? Y con sus hermanos. Mire, en la nación de Israel jamás las mujeres pueden estar juntas con los hombres, y mucho menos ellas iban a meter a un ¿qué? A un hotel entre comillas y que a orar. En la casa de Yahweh existía y existe aún en el muro de los lamentos un lugar por separado para los hombres y las mujeres. Mire, esto usted lo puede confirmar en internet. Jamás las mujeres, ellas podían ni pueden estar donde están los hombres orando y viceversa.
porque cada uno de ellos tiene su propio espacio y jamás ellos se mezclan. Mire, y para que usted me entienda, mire, usted jamás va a ver a una mujer predicando en una sinagoga de estos judíos, ya que a ellas se les tiene, no se les tiene que prohibido hacerlo y no les está permitido. Mire, mucho menos ellas se iban a ir a meter a un hotel que existe actualmente como un lugar turístico en la nación de Israel. Mire, estas personas que desconocen las escrituras, como lo estuvimos viendo, le hacen creer a las personas que fue en ese hotel que vino el Ruach HaKodesh. Mire, eso es otra mentira del diablo. Y todo esto radica en cómo interpretan sus Biblias, que ya se sabe que le dan la interpretación que le dio el que la tradujo a esa Biblia, contradiciendo al autor principal de las escrituras hebreas, al Ruach HaKodesh, que fue el que la dio y que fue el que la escribió y fue en hebreo. ¿Ah? Él jamás le dio ninguna Torah a Moshe ni en griego ni en latín. Mire, fueron esas personas que clonaron la escritura hebrea y la tradujeron al griego, los causantes de darle la mala interpretación que la gente le da a sus Biblias. Ya que el autor principal de la escritura hebrea, el Ruach HaKodesh, dice claramente que él la escribió y la dio en su idioma hebreo. Los que la adulteraron, los que adulteraron la escritura hebrea al convertirla, entre comillas, en una Biblia, dicen que el idioma original de la Biblia es el griego y no el hebreo. Mire, el Ruach HaKodesh dice que el cordero se llama Yahshua y ellos dicen que no, que el cordero se llama Yeshua porque es griego. Mire, el Ruach HaKodesh dice que no existe ninguna Pascua, que existe Pesa y ellos dicen que no, que es Pascua. Mire, el Ruach HaKodesh dice que el lugar donde Yahweh habita era en su casa y ellos dicen que no, que Yahweh habitaba en un tabernáculo, en un templo y en una iglesia. Mire, el Ruach HaKodesh dice que él vendría en una fiesta llamada Shavuot, pero como estos traductores adulteraron la escritura hebrea, dicen que no, que él fue en Pentecostés del idioma original griego. Mire, el Ruach HaKodesh escrituralmente va a aclarar que el idioma que hablaron los discípulos de Yahshua fueron lenguas humanas y ellos por contradecirlo dicen que no, que fueron lenguas angelicales. Mire, y así sucesivamente. Por esta razón, mire, es que le viven dando una mala interpretación a sus escrituras y se la seguirán dando. La razón la interpretan según su traductor y la creencia de su traductor apóstata, que lo único que han hecho es contradecir al autor y dador de la escritura hebrea, al mismísimo Ruach HaKodesh, al cual ellos lo han cambiado dizque por el Espíritu Santo de su idioma original griego. Pero la contradicción más grande es que cuando estudian griego, el griego les dice que el idioma original de esa escritura es el hebreo. Mire cómo la ven. El Ruach HaKodesh, mire, tenía que venir en una fiesta llamada Shavuot. Yahshua cuando resucitó, mire, él se quedó 40 días con sus discípulos. Y él no se le apareció sino solamente a 11, no a ninguno 120. Y 10 días después de la partida de Yahshua, el día 50, se celebraba una fiesta llamada Shavuot. Primeramente se tenía que celebrar la fiesta del Cordero Pesa, símbolo de aceptar a Yahshua. Para que la segunda fiesta, Shavuot, que significa la promesa de Yahshua a sus 11 discípulos y no a ninguno 120. Mire, Shavuot significa la promesa del Padre dada ¿a quién? A Yahshua. Y Yahshua se la iba a dar ¿a quién? A sus discípulos. Shavuot era la fiesta de la recolección de los primeros frutos ¿de quién? De Yahshua. ¿Qué cuántos fueron? 11, no ninguno 120. Y por medio de esa recolección de los primeros frutos, de allí en adelante comenzaría la gran cosecha. Mire,
En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, tiene un título que dice la obra del Ruach HaKodesh, o el ministerio del Ruach HaKodesh, o la continuidad del ministerio del Ruach HaKodesh que comenzó con Yahshua y ahora lo va a continuar, ¿qué? El mismo Ruach HaKodesh. Mire, Shavuot significa el Ruach HaKodesh viniendo sobre los primeros frutos de Yahshua, se vuelve y se lo repito, y que a través de esos primeros frutos vendría la gran cosecha, y usted esto lo encuentra en Hechos 2:47. Shavuot significa el Ruach HaKodesh reuniendo a todo aquel que creía y cree en Yahshua, y que está vivo. Yahshua está vivo, y Yahshua no está ¿qué? Yahshua no está muerto. Shavuot significa el Ruach HaKodesh formando el nuevo cuerpo de Yahshua con personas regeneradas por el mismo Ruach HaKodesh. Y con este cuerpo es que él va a establecer la esposa de quién? Del Cordero, según Revelaciones 22, ¿qué? 17. Mire, si no somos regenerados por el Ruach HaKodesh, absolutamente nadie puede testificar del Yahshua resucitado. Porque hoy en día la gente está testificando de un Yahshua que murió y que no ha resucitado. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 13, que vamos a leer, dice claramente que el Ruach HaKodesh vino y llenó la casa. El Ruach HaKodesh no llenó ni el templo, ni ningún tabernáculo, ni ninguna iglesia, ya que ahí ni siquiera existía esa palabra como lo venimos, mire, como lo venimos estudiando. Mire, leamos el libro de Hechos, mire. El capítulo 2 tiene un título, como se lo acaba de decir, la venida del Ruach HaKodesh. Mire, dice que cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos. Mire, estaban todos unánimes, juntos. Y dice la escritura, y de repente vino del chamallín un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, mire, donde estaban sentados. Mire, ¿qué estaban haciendo? Leyendo la Torá. En ese tiempo no existía la Biblia. Y ellos estaban sentados, tranquilos. Ellos no estaban ni saltando, ni estaban danzando, ni estaban cantando. Mire, estaban sentados leyendo la Torá en Shalom. Ya que como nosotros vimos que la primera Biblia salió en Basilea, Suiza, en el año 1569, el día 26 de septiembre, que fue la fecha que fue sacada de una imprenta la primera Biblia y se llamó la Biblia del Oso. Y su traductor fue un monje llamado San Jerónimo y se vendieron 260 ejemplares en aquella época. ¿O por qué la gente cree que cada 26 de septiembre celebran el mes de la Biblia? Mire, ahí tiene la respuesta. Mire, en un aposento alto no vino el Ruach HaKodesh. Ahí le está diciendo claramente en el verso 2 que él vino ¿de dónde? En la casa. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose como cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a a hablar en otras lenguas según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el chamallín. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua, en la que nosotros hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de las maravillas de Yahweh. Mire lo que la escritura nos va a enseñar, mire. En la nación de Israel, mire, en un aposento alto, en un hotel, no hubieran cabido
cabido los miles de judíos que se tenían que reunir en Jerusalén a celebrar las 3 fiestas principales establecidas por el mismo Yahweh, que eran un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Mire, las 3 fiestas principales, mire, eso eran un símbolo de Yahshua, del Ruach HaKodesh y de la segunda venida de ¿quién? De Yahshua, para que me entienda. Primeramente, Pesach simbolizaba el Cordero de Yahweh, Juan 1:29. Shavuot simbolizaba la venida del Ruach HaKodesh, recogiendo a los que ¿quién? A los que creen en Yahshua, y con ellos formando el cuerpo de ¿quién? Formando el cuerpo de Yahshua. La tercera fiesta, miren, la fiesta de las cabañas, que significa el milenio, o sea, la segunda venida de Yahshua, para que Yahshua establezca el milenio y entrar con esas personas, con esas cabañas, con ellos ¿a qué? Al milenio. La fiesta de las cabañas simboliza la segunda venida de Yahshua, para Yahshua establecer el milenio con esas personas y entrar con ellos ¿a dónde? Al milenio. Mire, 2 fiestas ya quedaron abolidas para los que les gusta guardar ritos. Hay 2 fiestas que ya se cumplieron, que ¿cuáles son? La fiesta de Pesach, Yahshua ya vino, y segundo, la fiesta de Shavuot. El Ruach HaKodesh descendió desde Hechos, capítulo 2, verso 1, y él está actualmente ¿a dónde? Aquí en la humanidad. Él no se ha ido para ninguna parte ni se irá. Y una fiesta que falta por cumplirse en las personas que creen en Yahshua es la fiesta de Sukkot. Falta que se cumpla Sukkot, o sea, la segunda venida de Yahshua, que tiene un significado Sukkot, que significa la venida de Yahshua a nuestras vidas o nuestro encuentro con el Rey de Reyes, o sea, con Yahshua. Eso simboliza ¿qué? La fiesta de las cabañas. Mire, y los judíos celebrando algo que ya se cumplió. Mire, solo falta Sukkot, la fiesta de las personas que han sido regeneradas por el Ruach HaKodesh. La fiesta de la nueva esposa del Cordero, según Revelaciones 22:17. Por eso en Revelaciones 22:17 el Ruach HaKodesh y la esposa le están diciendo a Yahshua que venga a establecer el milenio ¿con quién? Con ellos. Mire, en un hotel no hubieran cabido esa gran multitud en la casa, esa gran multitud, mientras en la casa de Yahweh sí lo habían podido ¿qué? Sí lo habían podido hacer. ¿Ah? Mire, en Hechos 1:8, primeramente el Ruach HaKodesh tenía que venir ¿sobre qué? Sobre los 11 discípulos. Y luego son los que creyeran en Yahshua por medio de ¿quiénes? De los discípulos, como le decía, ahí en Hechos 2:37. Y ahí aclara sobre quiénes vino el Ruach HaKodesh. Mire, y dice claramente que ahí en Hechos 2:37 que ellos perseveraban en la doctrina de los ¿qué? De los chaliajines, o sea, de los emisarios que eran ¿cuántos? 11, no ninguno 120. ¿Ah? Porque ahí hubiera dicho lo siguiente, mire, y toda la multitud perseveraban juntos en la doctrina de los 120. Mire, ahí no dice eso. La misma escritura se contesta a sí mismo. Mire, el Ruach HaKodesh tenía que venir sobre la casa de Yahweh para testimonio a toda la nación de Israel en cumplimiento a su ¿qué? A su promesa. Pero la promesa de Yahweh, mire, era ¿a quién? A Yahshua. Y el Ruach HaKodesh vendría ya no sobre la casa de Yahweh literal, o sea, sobre 4 paredes, sino que el Ruach HaKodesh vendría ¿sobre quién? Sobre las casas espirituales, o sea, sobre los 11 discípulos de Yahshua. Mire, el Ruach HaKodesh ya no iba a vivir en una casa ¿qué? Literal, sino que el Ruach HaKodesh ya venía a vivir ¿en qué? En personas que habían creído ¿en quién? En Yahshua. Ahora, ¿cuál era el propósito de la venida del Ruach HaKodesh? Mire, primeramente el cumplimiento de la escritura hebrea ¿en qué? En ellos, o sea, para que ellos pudieran cumplir los 613 misbó que absolutamente nadie había podido cumplir ni pueden cumplir, según Ezequiel 11:19 al 20. Mire,
sin el regeneramiento del Ruach HaKodesh sobre nosotros, nosotros no podemos guardar ni un solo mandato de la Torá. Solamente a través del Ruach HaKodesh, Él los hace realidad en nuestras, ¿qué? En nuestras vidas. Y no es como se lo quieren hacer creer, como lo quieren hacer creer los falsos líderes religiosos a las personas incautas. Que porque según ellos guardan Shabbat, guardan ritos y andan en legalismos religiosos, sin Yahshua, sin mencionar a Yahweh, sin haber sido regenerados por el Ruach HaKodesh, sino que ellos lo hacen, dizque a través de ¿qué? De un libro. Y se quieren acercar a Yahweh y manipular a Yahweh sin mencionar su nombre y sin Yahshua, sino a través de ¿qué? De un libro. Si no somos regenerados por el Ruach HaKodesh, si no somos bautizados por el Ruach HaKodesh, si no nacemos de nuevo por el Ruach HaKodesh, mire, nos moriremos. ¿Llenos de qué? De pecado. Muchas personas, se han muerto llenos de religión, de ritos y de legalismos religiosos. Porque el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14 hasta el 27, dice que solamente con la venida del Ruach HaKodesh sobre nosotros, solamente así seremos testigos ¿de quién? De Yahshua. Y no como los falsos testigos que se hacen llamar dizque la quejilá de Yahshua y la quejilá del Ruach HaKodesh, sin haber sido esa persona regenerada por él. Sin el bautismo del Ruach HaKodesh no existe la congregación de Yahweh, no existen hijos de Yahweh, no hay pueblo de Yahweh, ni mucho menos hay testigos de Yahshua. Léase en primera de Pedro 1:22 al 23, léaselo. Los discípulos de Yahshua son la casa sobre la cual el Ruach HaKodesh quiere venir a morar. Y Él jamás va a venir sobre 4 paredes, literalmente hablando. El Ruach HaKodesh se va a manifestar es a través de personas. ¿Y no a través de qué? Y no a través de 4 paredes. En el antiguo pacto, el Ruach HaKodesh se manifestaba en 4 paredes, en la casa de Yahweh literal. Pero a causa de su idolatría y su paganismo, Él se fue de esa casa literal, como lo vimos en Ezequiel capítulo 10, el título. Que el Ruach HaKodesh abandona la casa de Yahweh. Ahora el Ruach HaKodesh quiere morar ¿es en qué? En personas que crean o creamos en Yahshua. La Mizkan y la casa de Yahweh literal eran un símbolo para referirse a personas que anhelábamos que Yahweh viniera dentro de nosotros y sobre nosotros, y eso solo sería posible a través de ¿quién? A través del amadísimo Ruach HaKodesh. No existe ningún otro medio. Mis amados, con la venida del Ruach HaKodesh sobre los discípulos de Yahshua, los discípulos de Yahshua, para las personas que ignoran la escritura, vuelvo y les repito, en el verso 3 dice que a ellos se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose como cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Desde el verso 6 en adelante, la misma escritura le está respondiendo a las personas que dicen que las lenguas que derramó el Ruach HaKodesh fueron lenguas angelicales. Eso es una mentira del diablo. Las lenguas que derramó el Ruach HaKodesh les dio el don de interpretar otros idiomas. Que referente a esto, les voy a hacer una aclaración muy importante que ustedes tienen que saber. Que desde Hechos capítulo 2 verso 6, cuando el Ruach HaKodesh les dio el don a ellos de interpretar otras lenguas, las árabes, los partos, los elamitas, el lenguaje mesopotamio, todos esos idiomas, desde ahí los discípulos de Yahshua, ellos tenían que cumplir Hechos 1:8. Que Yahshua les dijo que ellos les serían testigos de Yahshua hasta lo último de la tierra. Mis amados, vea. Los discípulos de Yahshua hicieron una obra a media. Los discípulos de Yahshua, sobre los cuales vino el Ruach HaKodesh, ellos se negaron a hacerlo. Ellos no quisieron llevar el mensaje de salvación a nosotros los gentiles.
a una nación extranjera pagana, a una tropa de animales, porque según ellos, eso es lo que significa la palabra goyín para ellos, gentil. Ya que la palabra goyín es alguien que no es judío, y que es alguien que no es descendiente ni de padres judíos, ni tampoco es descendiente de ¿quién? De Abraham, sino que nosotros éramos llamados para ellos un enjambre de ¿qué? De langosta, o sea, un pueblo que no es de Yahweh, que ni creíamos en él. Mire, ese era y es el concepto que tiene mucho judío legalista acerca de los gentiles, porque ser gentil significa estar fuera de los pactos de Yahweh. Los discípulos de Yahshua, mire, ellos solo le predicaban a los judíos y ellos no le predicaban a los gentiles, contradiciendo al mismo Yahweh allá en Isaías 60, del verso 1 al 3, que eso ya lo hemos explicado muchas veces. Mire, a usted ahí va a encontrar por qué razón ellos tuvieron una muerte violenta y prematuramente. Mire, mis amados, leas el libro de Hechos capítulo 5, versos 12 y 13. Usted va a encontrar la razón por qué razón ellos se negaron a irse de Jerusalén cuando el rey Jacob vino sobre quién, sobre ellos, allá en Hechos 2, del verso 6 al 11. Mire, cada judío que vivía en el extranjero dice que ellos los oían hablar en su propia ¿qué? Lengua extranjera, y los oían hablar las lenguas ¿qué? Las maravillas de Yahweh. Como usted lo veía ahí en el verso 7, dice que ellos eran conocidos como los Galileos. Mire, así se les llamaban anteriormente a los discípulos de Yahshua, los Galileos, porque Galilea era un lugar de sombra de muerte y fue un lugar donde creció Yahshua, ya que Yahshua nació en Belén de ¿qué? En Belén de Judea. Por eso dice que Yahshua, Galilea de los gentiles, dice que luz le resplandeció. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir? Mire, los galileos, o sea, los discípulos de Yahshua, ellos eran reconocidos los don nadies. Ahora Yahshua, por medio del rey Jacob, los iba a usar a través del rey Jacob para que testificaran de Yahshua, ¿dónde? En la nación de Israel. Y para que cuando lo hicieran, dice que fueran a las naciones, cada uno según el idioma que el rey Jacob le diera que hablase. Ahí en Hechos 2:8 dice que cada discípulo tenía que salir. Ejemplo, el que hablaba árabe tenía que ir a testificar de Yahshua, ¿a quién? A los árabes. El que hablaba parto, así sucesivamente. Mire, ellos se negaron a dejar la nación de Israel. Ellos no lo quisieron hacer. Por eso, mire, desde Hechos 2:6 al 11, de ahí en adelante ellos tenían que ir a ¿qué? A las naciones a testificar de Yahshua. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 2 y 13, mire, como ahora los don nadie eran alguien, ahora el pueblo los alababa. Mire, aquí tiene la razón por lo que ellos no se quisieron ir de ¿qué? De Jerusalén. Mire, cualquier persona en sus 5 sentidos, con más razón se hubieran ido de ese ¿qué? De ese lugar. Mire, y veamos la primera advertencia que Yahshua les hizo para que ellos ¿qué? Salieran de Jerusalén, y ellos hicieron caso omiso. Y eso usted lo encuentra ahí en Hechos, ahí mismo en el capítulo 5, del verso 17 al 32. Mire, ellos se negaban a salir de Jerusalén. Entonces Yahshua, mire, como ellos se negaban a salir de Jerusalén, ellos fueron ¿qué? Fueron perseguidos. Entonces, mire, por los falsos líderes religiosos. Entonces le dijeron para que no predicara más de Yahshua. Mire, ahí tenían la oportunidad para haber salido de Jerusalén. Mire, mire lo que le quiero decir. Los 11 discípulos que Yahshua había escogido, o los 12 pues para que no se sientan con Matías, ellos no quisieron que el rey Jacob hiciera la obra de Yahshua en ellos, porque ellos hicieron una obra ¿qué? Una obra a medias. Si ellos se hubieran ido en Hechos 2, 6 al 11, ellos se hubieran muerto ¿de qué? De viejos y no prematuramente. Porque el rey Jacob, a través de uno solo de ellos, él hubiera proclamado su mensaje en Jerusalén. Y con los otros 10, bueno, y los 11, para que no se sientan, el rey Jacob los hubiera llevado ¿a dónde? A las naciones. Mire, aquí tiene las famosas rosquitas
de los chaliajines de Yahshua. En pocas palabras, mire, ellos decían, o vamos los 12 o no va nadie. Mire, los discípulos de Yahshua solo le predicaban a los mismos judíos. Y es tanto así que el señor Keifas no quería ir a predicarle al gentil Cornelio. Keifas no quería llevarle la salvación a Cornelio, a los gentiles, allá en Hechos 10, del verso 9 al 16. Porque según Keifas, Levítico 11, todo lo que aborrecía a Yahweh, todo lo que aborrecía comer Keifas, estaba dentro de ese ¿qué? De ese lienzo, perdón. A raíz de esa negación de salir de Jerusalén, entonces, ¿qué le tocó hacer a Yahshua? Mire lo que le tocó hacer a Yahshua, porque Yahshua no va a poner a pelear con nadie. Mire, si usted puede leer ahí en Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 7, mire, la clave, usted la encuentra que fueron elegidos ahí para que entiendáis que 7 diáconos. ¿Sí o no? Ahí dice. Y dice que ellos eligieron a Esteban, varón lleno de fe, no era ninguno de los 12. Y dice a Felipe, ese tampoco era de los 12. Prócoro tampoco era de los 12. Nicanor tampoco era de los 12. Timón tampoco era de los 12. Parmeneas tampoco. Y Nicolás, prosélito de Antioquía, tampoco era de los 12. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Mire. Estas personas, mire, no eran griegos. Ellos hablaban griego, pero ellos no eran griegos. Ellos eran judíos que eran llamados, ¿qué? Los gentiles. ¿Por quiénes? Por los judíos yahudistas. O sea, por los judíos sectarios, ellos a pesar de que eran judíos, como ellos hablaban griego, ellos no lo tenían como ¿qué? Como verdaderos judíos. Aunque ambos eran judíos. Los helenistas eran judíos, que ellos habían vivido fuera de Palestina y ellos fueron influenciados por la cultura griega. O sea, estos tenían en Israel sinagogas en las cuales ellos leían la Torá ¿qué? En griego. Mientras los judíos hebreos leían la Torá ¿qué? En hebreo. Y estos contendían con los que leían la Torá en griego, pero ambos eran ¿qué? Mire, pero ambos eran judíos. A estos de que estamos leyendo en Hechos 6, a estos fue los que el Ruach HaKodesh usó para extender sus mensajes a otras ¿qué? A otras ciudades. Mire, porque mi pregunta es, ¿a quién fue el primero que asesinaron por el mensaje de Yahshua? Mire, a Esteban. Y este no era uno de los 12 discípulos. ¿Por qué fue Esteban y no fue ninguno de los 12? Mire, la respuesta usted la encuentra en Hechos 1, capítulo 8, verso 1. Que dice que todos fueron dispersados, menos los ¿qué? Menos los 12 discípulos. ¿Por qué los 12 discípulos no fueron también ellos también perseguidos? ¿Ah? Sencillo, mire, porque los 12 se le habían acomodado al concilio, se habían aliado con los falsos líderes religiosos mentirosos para que ellos no fueran ¿qué? Perseguidos. Y a los que ellos le predicaron la buena nueva de Yahshua, ellos fueron los que daban sus vidas por Yahshua. Y ellos fueron los que fueron ¿qué? Perseguidos. Los 12 tenían poder para evitar esas muertes y ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Por evitarlo. Siempre y cuando no los persiguieran ¿a quién? A ellos. O sea, ni me atacan ni los atacamos. Por eso, mire, en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 5 al 6, este Felipe no era ninguno de los 12. Este era el otro Felipe, el Felipe de Hechos, capítulo 6, verso 5. Y este Felipe era ¿qué? Era un administrador. Él no sabe, mejor dicho, él era un administrador, él no pertenecía a los discípulos de Yahshua. Ya que solamente los discípulos de Yahshua solo le predicaban a los judíos y como ellos se negaban a salir, mire, el Ruach HaKodesh usó a Felipe, el administrador, para llevarle su mensaje ¿a quiénes? A los gentiles, simbolizados ahí ¿en quién? En el etíope, en el eunuco, Hechos 8, capítulo 2 al 39,
capítulo 8, verso 2 al 39. Mire, y le predicó al etíope, y de ahí el rey Jacob lo trasladó a otro lugar donde el rey Jacob quería que él fuera a predicar, según Hechos 8, 39 al 40. Porque el señor Keifas ni los otros 11 querían ni salir de Israel, menos querían llevarle la salvación a los gentiles que se encontraban fuera de la nación de Israel. Y que esos gentiles eran sus hermanos los efraimitas, porque ellos eran llamados los gentiles, los cuales eran de la casa de Israel, según Mateo 15, 24. Mire, ¿qué le quiero decir? Que los donadie ahora estaban peor que los que se creían alguien, o sea, que los falsos líderes religiosos. Y por esa razón, los discípulos de Yahshua, ellos se merecieron esa muerte violenta y prematura por mano de sus malvados líderes religiosos. A esto le hicieron los falsos líderes religiosos y el pueblo mismo lo que le hicieron a Yahshua. Pero Yahshua no se les acomodó, mientras que estos sí. Mire, mis amados y mis amadas, si usted lee el libro de Revelaciones, capítulo 3, que tiene un título que dice que el mensaje es a las quejilás de Yahshua, dice que fueron establecidas por los descendientes de estos administradores de Hechos, capítulo 6, verso 1, por los descendientes de ellos. Aquí tienen los descendientes de los ¿qué? De los nicolaitas. Que Nicolás era uno de los que servían a ¿qué? Era un administrador de Yahshua. Que se convirtió a Yahshua por medio de los 11 discípulos. En Hechos 6.1. Mire, con estos fue que usó el rey Jacob para formar las ¿qué? Las 7 quejilá de Yahshua. Mire, ninguna de esas quejilá fue fundada por ninguno de los 12 discípulos de Yahshua, por si usted no lo sabía. Esas quejilá se establecieron con los que fueron perseguidos. Y fue con ellos que se formó las 7 quejilá de ¿quién? De Yahshua. Porque los 12, ellos prefirieron ser ¿qué? Acomodarse. Porque el libro de Revelaciones, mire, tenía que decir lo siguiente, mire, el mensaje de las 12 quejilá de Yahshua a todas las naciones. El mensaje de las 12 quejilá de Yahshua que se encuentran en el mundo entero. Los 12 dijeron, servimos donde queramos y vamos donde queramos ir, y a donde no queremos ir, mire, no vamos según ellos. Y ellos recogieron lo que sembraron. ¿Qué sembraron? Una muerte prematura. Por si usted no lo sabía, mire, por haber ellos desechado al rey Jacob para buscar sus propias honras, lo cual se vendieron por nada, cambiaron la honra y la chequiná del rey Jacob por algo que realmente no valía la pena. ¿Qué era? La palmadita, el título, la salamería, la hipocresía religiosa. Mire, todo eso fue el instrumento que usó el diablo para que ellos rechazaran al rey Jacob. Ya que el rey Jacob, mire, a pesar de que había venido sobre ellos, él le seguía respetando su arbitrio. Mire, aquí con esto usted se da cuenta de que el rey Jacob lo que él da, él no lo quita. Pero él se hace ¿qué? Él se hace a un lado y los y los deja. Y para ellos, mire, ellos poder ser salvos, ellos se tenían que ser ¿qué? Se tenían que hacer matar. Cuando ellos fueron desilusionados por todos esos líderes religiosos y del pueblo, entonces ahí es donde ellos comprendieron por qué razón tenían que morir de la forma que los iban a que iban a morir. Porque si usted no lo sabía, mire, Don Keifas murió crucificado, o sea, al revés. Porque él dijo que él no quería morir, no era digno de morir como Yahshua en el madero, sino que lo voltearan boca abajo. Y el señor San Jaco, o Santiago, para que entienda, el mayor, él fue decapitado ¿dónde? En Jerusalén. Y fue el segundo discípulo ¿en qué? En morir. El señor San Jaco, el menor,
porque San Yaco era el mayor y San Yaco el menor, habían dos. Este hermano de Matillá, del señor Mateo, para que me entienda, y el hermano del señor Judas Tadeo, este hombre, mire, fue arrojado del pináculo del templo, no de la casa de Yahweh, sino del templo de Jerusalén, mire, y él cayó abajo, y es tan de mala que siguió con vida, y fueron los líderes religiosos, el primero, porque el primero que lo lapida siempre tiene que ser el líder religioso. Y este líder religioso le metió su pedrada e inmediatamente los demás procedieron ¿a qué? A lapidarlo. ¿Ah? Ahí tiene esa muerte tan horrenda por acomodado. Ahora seguía el señor Bartolomé. Este hombre fue desollado vivo. Luego sigue la muerte del señor Matillá. Este murió a causa de una herida de espada, ¿dónde? En Antioquía. Ya salió demasiado tarde. El señor Andrés, el hermano mayor del señor Keifas. Este fue cuando le dio la gana, ¿a dónde? A Grecia, no cuando tenía que ir, según Hechos 2:6 al 11. Mire, al señor Andrés lo crucificaron en Patas en Grecia. Al señor Tomás lo mataron en la India, mire, lo atravesaron con una lanza. Al señor Simón el Cananeo, este fue cortado por la mitad. Al señor Judas Tadeo lo mataron a flechazos. El señor Felipe fue clasificado en Hirápolis en la Odisea. El señor Matías fue apedreado y decapitado. Y el señor Johanán, el que escribió el libro de Revelaciones, por si usted no lo sabía, mire, el hermano de San Yaco, el mayor, el discípulo amado de Yahshua, este hombre fue cocido vivo en aceite y él sobrevivió. Y fue desterrado a la isla de Pasmo, donde tuvo la revelación de Ruach HaKodesh y tiempo después, ¿el qué? Mire, él murió. Mire, ahí tiene lo que le sucedió a los amados discípulos de Yahshua, que se negaron a ir en Hechos 2:6 al 11 con todas las personas que tenían que haberse ido, y ellos dijeron que no y se quedaron y solo le predicaron a los conocidos. Y a raíz de eso les vino el juicio de Yahweh sobre ellos prematuramente. Mire, mis amados, váyase al Primera de Reyes capítulo 8 versículo 1, que tiene un título que dice: el rey Eslomo traslada el arco del pacto. El arca del pacto era símbolo de la presencia y del poder de Yahweh, o sea, el amadísimo Ruach HaKodesh, viniendo sobre la casa de Yahweh y manifestándose a través de ¿quién? Manifestándose a través de ella. Mire, todo esto era un símbolo de la venida del Ruach HaKodesh a la casa de Yahweh sobre los discípulos de Yahshua. Mire, léaselo ahí en Primera de Reyes capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Y en el verso 9, mire, ahí tiene un título que dice que en el arca ninguna cosa había, sino 2 tablas de piedra que allá había puesto ¿quién? Moshe en Oré, donde Yahweh hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de ¿qué? Mire, cuando nacieron de la tierra de Egipto, cuando salieron de la tierra de Egipto, mire, las 2 tablas de piedra simbolizan las 2 tribus de Israel, o sea, la tribu de Israel y la tribu de ¿qué? La tribu de Judá. Mire, el verso 10 dice: y cuando los cojenes salieron del santuario, dice que la nube llenó la casa de Yahweh. Dice ahí la escritura. ¿Qué es lo que quiere decir? Mire, vean. Dice que cuando salieron los cojenes de la casa de Yahweh, dice que inmediatamente el Ruach HaKodesh llenó la casa de ¿quién? De Yahweh con su presencia. Mire la revelación referente a los discípulos, a los 12 discípulos de Yahshua. Mire, que mientras el pueblo, la nación de Israel, tengan ellos como dioses a sus falsos ministros dentro de su casa, dentro de su vida, el Ruach HaKodesh jamás va a poder entrar en esa ¿qué? En esa casa, en esa persona, ni mucho menos que manifestarse a través de ella. Porque son sus falsos ministros los que están usurpando el lugar
Mire, están usurpando un lugar, una vida la cual no les pertenece a quién, a ellos. Porque estos falsos líderes religiosos, ellos se ganan a sus prosélitos con halagos, que se hacen que se ganen su confianza y luego se adueñan de qué, de esa vida, de esa persona. Y los vuelven qué, esclavos religiosos. Así como lo hicieron con el pueblo, que les prohíben al pueblo mencionar el nombre de Yahweh en ellos y el nombre de quién, de Yahshua. Ah, pero a estos rabinos sí tienen que llamarlos ¿qué? Rabinos. Que es algo que Yahshua prohibió entre sus discípulos, allá en Mateo 23, versos 8 y 9. Que Yahshua dijo, al decirle a los discípulos que no llamaran rabino absolutamente a nadie, solamente a quién, a Yahshua. Mire, estas personas tienen que hacer o tienen que seguir a sus falsos ministros y tienen que hacer todo lo que ellos les digan que hagan. Sobre ese tipo de personas, mire, jamás el Roy HaKodesh podrá venir sobre ellas. Si estas personas no dejan de idolatrar sus falsos ¿qué? Sus falsos ministros. Porque estos mentirosos son ídolos ¿para quién? Para esas personas. Ya que esta gente, mire, depende de lo que le dicen ellos. Y rechazan ¿a quién? A Yahweh y a Yahshua. Si la nación de Israel, el pueblo, no se sacan estos falsos ministros de sus vidas, mire, esos mismos ídolos, ellos mismos los van a matar a ellos. Por si usted no lo sabía, por no decirle que ya los tienen muertos, ¿qué? Espiritualmente hace siglos. Porque en la gran tribulación, mire, estos falsos líderes religiosos que se unirán a la bestia, ellos harán matar miles de personas que no se van a postrar ante la imagen de ¿quién? Mire, ante la imagen de la bestia. Y mire lo que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 11. Que dice, los cojenes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la chequiná de Yahweh, dice, había llenado la casa de ¿quién? Había llenado la casa de Yahweh. Mire, mis amados, cuando el Ruach HaKodesh venga sobre nosotros, Él no dejará entrar en nuestras vidas a ningún ¿qué? A ningún ídolo de estos. A que ocupe en nuestras vidas el lugar que solo tiene que ocupar ¿quién? El amado Ruach HaKodesh. Si los judíos aceptaran a Yahshua, Yahshua les daría el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh sacaría esos becerros que ellos tienen arraigados, ¿dónde? En ellos. ¿En lugar de quién? En lugar de Yahweh. Y estos falsos ministros se tendrían que ir con sus ¿qué? Con sus idolatrías a adueñarse de otra ¿qué? De otra casa, de otra persona. Que no adore ni a Yahweh, ni a quién, ni a Yahshua. Por eso en Juan 16:13 y Juan 14:23, Yahshua dice que todo aquel que cree en Él, dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Con quién? Con el que ha aceptado a Yahshua. Mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 10, mire, aquí el Ruach HaKodesh nos va a revelar lo que tiene que haber dentro de nosotros. Mire, mis amados y mis amadas, lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 10, dice, en el arca no había más que las 2 tablas que Moshe había puesto en Oré, con las cuales Yahweh había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron ¿de qué? De Egipto. Mire, aquí nos revela lo que tiene que haber dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros tienen que estar las 2 tablas. ¿Qué simboliza? Mire, dentro de nosotros debe estar ¿qué? La escritura hebrea, así no la entienda, debe leerla. Y lo segundo, mire que debe haber dentro de ella, mire, dice la escritura que dentro de ella, dentro de la urna, debía estar ¿con quién? Con el maná de Yahweh, o sea, ¿con quién? Con Yahshua. Mire, dentro del arca tenía que haber estado primeramente la ¿qué? Las 2 tablas de piedra, o sea, la escritura hebrea. Y segundo, dice que la urna de oro
con el maná de ¿quién? De Yahshua. Mire, lea Éxodo capítulo 25, verso 23. Mire, Éxodo capítulo 25, verso 23, que ahí tiene un título que dice la mesa para el pan de la proposición. Mire lo que quiere decir la escritura. Dice, la mesa que simboliza la humanidad. Dice que Yahweh dice que harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura y su altura de codo y medio. Verso 24, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor de ¿quién? De ella. Dice la escritura. Entonces, mire, dice la escritura claramente que la humanidad debía ser cubrida ¿con qué? Con oro, la mesa. La mesa debía ser cubierta ¿con qué? Con oro. O sea, la humanidad debía ser cubierta ¿con qué? Con oro, que simboliza pureza, realeza y ¿qué? Y caduchá. Y dice, y pondrán sobre la mesa de la humanidad, usted lo puede seguir leyendo, mi amado, dice, y pondrán el pan de la ¿qué? De la proposición. Como lo decía el título, la mesa para el pan de la ¿qué? De la proposición. ¿Qué es lo que simboliza? Miren. Dice ahí la escritura claramente que si Yahweh, mire hermanos, que si Yahweh, en Éxodo 5, 23, 25, Éxodo 25, verso 23 y 24, que si Yahweh, mire, no ve a Yahshua en nosotros, dice la escritura que nosotros no somos de quién, no somos de él. El pan, mire, el maná que Yahweh le daba a la nación de Israel era un símbolo del verdadero pan de ¿qué? De vida, que es ¿quién? Que es Yahshua. Y eso usted lo encuentra en el libro de Éxodo capítulo 16 del verso 1 al 15 y Éxodo 16 verso 33 al 35. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir, amados y amadas? Mire, la nación de Israel, ellos comían maná y se alimentaban de Yahweh por medio de ¿quién? De Yahshua. Hasta que ellos entraran ¿a dónde? A la tierra prometida, símbolo del reposo de Yahweh para su pueblo, que era el mismo ¿quién? Era el mismo Yahshua. ¿Qué es lo que nos quiere decir referente al tema? Mire, hermano, que con la venida del Ruach HaKodesh nosotros debemos ser unos instrumentos de bendición para toda la humanidad. Y nosotros debemos hacerlo por encima de lo que sea. Nosotros no estamos aquí para acomodárnosle absolutamente a nadie. La misión que Yahweh ha establecido sobre nosotros es compartir su maná, es llevar su salvación a todo aquel que la necesite. Y es por esa razón de que Yahweh, por medio del Ruach HaKodesh, capacitó a sus discípulos con revelación y con la manifestación del Ruach HaKodesh para que ellos fueran un instrumento de bendición para la humanidad. Pero ellos, al negarlo a hacerlo, ellos hacer eso, ellos se convirtieron en un canal de ¿qué? De maldición. Y por esa razón, hermano, es que mire, que la Jerusalén actual, no la Jerusalén, ellos no se encuentran en el verdadero reposo de Yahweh. ¿Ah? Porque mire, mi amado, los discípulos de Yahshua, de ellos tenían que fluir los dos tipos de alimento. La leche para los recién nacidos y la miel para los adultos, o sea, para los entendidos. De la nación de Israel, literal, actualmente no fluye ni leche ni miel, solo fluye cabala, zohar, ritos y regalismos religiosos. Mire, dentro del arca del pacto, a ellos le introdujeron, mire, la vara de Aarón, o sea, la autoridad, el poder de Yahweh, en Éxodo 17, 1 al 7. La vara de Aarón simbolizaba la muerte y resurrección de Yahshua. El almendro floreciendo, ahí tiene los primeros frutos de ¿quién? De Yahshua, sus discípulos.
Y todo esto debía estar ¿dentro de quién? Dentro del arca del pacto. Mire, hermano, para terminar, dentro de su vida y dentro de mi vida deben haber tres cosas, mi querido hermano. Primeramente, la Torá de Yahweh, así no la entienda. Segundo, al tener usted la Torá, Yahweh le va a dar ¿qué? El maná, o sea, la revelación de la Torá. Y al tener usted la revelación de la Torá, Yahweh lo capacitará a usted, le dará a usted la vara de quién, la vara de Aarón, o sea, la autoridad, el poder de Yahweh, el amadísimo Ruach HaKodesh. ¿Para qué? No para que usted se le acomode absolutamente nadie, sino para que usted vaya y lleve ese testimonio a las futuras ¿qué? A las futuras generaciones. Todo esto fue colocado por mandato de Yahweh, dice, dentro de la casa de Yahweh. Mire, dentro de usted y dentro de mí tienen que haber estas tres cosas. Si el Ruach HaKodesh vive y mora dentro de quién, dentro de esa casa, dentro de esa persona. Mis amados y mis amadas, mire, espero que Yahweh les haya dado mucho entendimiento y mucha sabiduría. Ahí ya tiene el tema acerca del bautismo del Ruach HaKodesh bien claro. Primeramente, que el Ruach HaKodesh era una promesa para los discípulos de Yahshua y de ahí en adelante para los que creyeran en él. Segundo, que el Ruach HaKodesh descendería en una fiesta llamada Shavuot, que era una fiesta exclusiva para la nación de Israel. Y lo tercero, mire, mis amados, que las lenguas que se le dieron a los discípulos de Yahshua fueron lenguas humanas y jamás fueron lenguas ¿qué? Lenguas angelicales. La misma escritura, ella misma se contesta ¿qué? Ella se contesta solo. Por esa razón yo le hago un llamado a todas las personas que viven interpretando sus Biblias según su traductor y según la creencia de su traductor, el cual el traductor sabe él mismo de dónde sacó esa escritura, que la sacó de la escritura hebrea, sino que ese traductor apóstata pagano, él usurpó al verdadero autor principal de la escritura hebrea, al amado Ruach HaKodesh en Éxodo 31:18, que fue el que la escribió y fue el que la dio y es el que da la revelación de lo que él mismo ¿qué? De lo que él escribió. Ahí usted tiene por qué razón las personas nunca van a poder entender sus Biblias, porque las viven interpretando según su idioma griego, mientras que el idioma original donde sacaron y clonaron las Biblias fue el idioma original hebreo. Que Yahweh les continúe bendiciendo y espero que les haya sido mucha bendición esta enseñanza. Amén, amén.